Según cuenta una antigua leyenda griega, el rey Midas persiguió durante mucho tiempo al viejo Sileno, el sabio y enigmático compañero de Dionisos. Finalmente logró capturarlo y entonces le hizo una pregunta decisiva. ¿Qué es lo mejor para el ser humano? Sileno, al principio, se mantuvo en silencio, pero ante la insistencia del rey, soltó una carcajada amarga y dijo: Raza efímera y miserable, hija del azar y del dolor, lo mejor para ti sería no haber nacido, no ser, ser la nada. Y si ya has nacido, lo mejor es morir pronto. Esta escena mítica nos introduce en el núcleo más profundo de la filosofía de Nietzsche, la radical afirmación de que el mundo carece de sentido. La vida humana, lejos de ser el centro de un plan divino o cósmico, es apenas un accidente fugaz en medio de un caos sin finalidad. El universo no tiene dirección, propósito ni moral. Para Nietzsche, el carácter del mundo es en su totalidad un eterno caos. Y esto no significa simplemente desorden, sino un movimiento constante, desbordante, una potencia sin forma ni principio. No es que el mundo esté mal hecho o sea imperfecto, es que nunca fue hecho, nunca hubo un arquitecto ni un destino. El mundo no es un organismo ni una máquina, no crece, no se reproduce, no tiene metas. Tampoco es azar, porque categorías como orden o azar son invenciones humanas. Nuestros intentos de comprender la realidad, la cultura, el lenguaje, la ciencia, la moral, no son más que una fina cáscara de lógica extendida sobre un fondo caótico e inestable de fuerzas en constante transformación. La apariencia de estabilidad que percibimos no es más que una ilusión necesaria, una construcción frágil que el pensamiento levanta para poder habitar el mundo sin sucumbir ante el vértigo. En verdad, todo está en constante devenir. No existe nada fijo, ningún ser idéntico a sí mismo. Lo que en lógica decimos que A es idéntico a sí mismo, en la realidad nunca se cumple. Ni siquiera un instante puede ser igual a sí mismo. No hay sustratos ni sustancias, solo cambio. Entonces, ¿qué es el mundo? Un monstruo de fuerza, sin principio ni fin. Una energía inagotable que no se crea ni se destruye, sino que se transforma eternamente. Un juego de fuerzas en conflicto perpetuo, una marea de potencias que se chocan, se destruyen, se recomponen. Voluntad de poder. Eso es, para Nietzsche, el nombre más honesto del mundo. No una cosa, no un ser, sino una voluntad ciega, creadora, sin dirección, sin moral. Y dentro de ese juego inmenso, nuestra mente proyecta imágenes, crea formas, inventa significados, como si fueran sombras sobre una pared. Nietzsche desconfía profundamente del pensamiento racional. Los filósofos tradicionales, de Platón a Kant, habían identificado la razón con la verdad, pero Nietzsche desmantela esa confianza. Si Parménides dijo, no se puede pensar lo que no es, Nietzsche responde, lo que podemos pensar, con seguridad, es una ficción. El conocimiento y el devenir se excluyen mutuamente. Descartes, con su duda radical, todavía confía en la razón. Nietzsche va más allá, ni siquiera la razón merece confianza. Nuestra seguridad racional es solo una estrategia de supervivencia, porque la existencia humana es inestable, fugaz, y el horror ante esa inestabilidad necesita una cobertura. Esa cobertura es el lenguaje. Las palabras dan forma a lo que no la tiene. El yo, por ejemplo, es una invención, una pequeña trampa gramatical que nos hace creer que hay algo continuo en medio del torbellino. Y a partir de esas ficciones, el yo, la sustancia, la identidad, la causalidad, construimos una realidad sólida, pero no es más que una defensa ante el abismo. Así, todo lo que llamamos metafísica, moral, religión, ciencia, son distintas formas de la mentira necesaria, mentiras vitales, porque para vivir necesitamos creer que el mundo tiene sentido, que hay un orden, pero ese orden lo hemos inventado nosotros. En la base de toda filosofía clásica están dos ideas: el yo, ese centro idéntico que permanece, y la substancia, lo que subyace bajo los cambios. Nietzsche los pulveriza. El yo es un mero pronombre, y la substancia es solo una forma de detener lo que siempre se mueve.
como si, ante el vértigo del tiempo, el ser humano, ese pobre alfarero, quisiera detener el río con sus manos. Pero el lenguaje no puede capturar el devenir. Lo que llamamos cosmos no es más que una máscara sobre el caos. Y el orden que vemos en el universo no estaba allí antes de nosotros, lo pusimos para poder habitarlo. En este punto, Nietzsche retoma la herencia de Schopenhauer, pero la transforma. Si Kant llamó a lo desconocido la cosa en sí y Schopenhauer lo nombró voluntad, Nietzsche le da un nombre aún más radical, lo dionisíaco, una realidad salvaje, vibrante, incomprensible, un mar eterno, un tejer cambiante, un vivir ardiente. Lo dionisíaco es la reconciliación del hombre con la naturaleza, con los otros y consigo mismo. Bajo su influjo caen todas las barreras, ya no hay esclavo ni amo, no hay formas rígidas, solo danza, canto, embriaguez. El individuo se funde con el todo, como si el velo de Maya, esa ilusión que cubre la realidad, se desgarrara y nos permitiera vislumbrar lo uno. Y entonces sí, el hombre es libre. Pero si el mundo no tiene sentido, si toda forma de orden es ficción, ¿qué nos queda? ¿Resignación? ¿Silencio? Nietzsche responde, precisamente porque el mundo no tiene sentido, el hombre puede crear uno. El sentido no está dado, se construye. No hay ser, solo devenir. No hay verdad absoluta, solo juego de interpretaciones. El mundo es obra de arte sin artista, y el ser humano, por fin, se convierte en jugador, en creador, en afirmador de la vida. Solo entonces, cuando ya no teme el caos, cuando ya no busca protección en ídolos, puede invertir la sentencia del sabio sileno. He nacido, sí, y lo afirmo. Donde quiera que encontré seres vivos, escribió Nietzsche, encontré también voluntad de poder. Pero si la realidad es una danza incesante de fuerzas, ¿cómo respondieron a eso los griegos? ¿Cómo enfrentaron el horror y el abismo que es la vida? Con arte. El arte tiene un poder peculiar, es capaz de crear un círculo mágico de imágenes, melodías, tonos e ideas, un espacio encantado que transforma a quien lo habita. Allí, dentro de ese círculo, el dolor no desaparece, pero se vuelve soportable. El arte no niega el carácter enigmático y terrible de la existencia, lo contempla de frente y aún así lo ama. En ese sentido, el arte es una redención del sufrimiento, lo transfigura, lo vuelve deseable. Una intuición directa del caos sería mortal. El arte ofrece una forma sensible del sinsentido, lo convierte en experiencia estética. Y la respuesta suprema de los griegos ante ese caos fue la tragedia. Nietzsche dedicó sus primeros años académicos como filólogo a estudiar su origen, pero no desde la filología tradicional. No se detuvo solo en etimologías ni raíces, sino que quiso recuperar el clima espiritual en que la tragedia nació. Su mirada no era técnica, era cultural, vital, existencial. En su primera obra importante, publicada en 1872, Nietzsche lo plantea con claridad: el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Más adelante le cambiaría el título a El origen de la tragedia o Grecia y el pesimismo. El libro es en sí mismo una paradoja. Su estilo es teórico, pero su contenido es profundamente artístico. Nietzsche incluso confesó que en realidad debió haberse cantado ese libro, no escrito. Porque la tragedia griega no nació del pensamiento racional ni de la lógica, nació del choque entre dos fuerzas míticas, lo apolíneo, la forma, la medida, el equilibrio, y lo dionisíaco, la embriaguez, la desmesura, la ruptura de toda frontera. La tragedia brotó del fondo mismo del sufrimiento, no como análisis, no como argumento, no como remedio, sino como canto. En ella, el héroe no lucha para vencer al destino. El héroe trágico se precipita a su desgracia, muchas veces sin saberlo. Aunque actúe con virtud, aunque intente lo correcto, su destino es la caída. Eso es la tragedia, no hay justicia, no hay cálculo que lo salve. Porque a diferencia de la dialéctica racional que cree en la causalidad, en la culpa y el castigo, la tragedia no ofrece consuelo. Cuando la razón entra en escena y el héroe debe justificar sus actos, el peligro es que lo veamos como responsable de su destino. Y si la desgracia se vuelve fruto de un mal cálculo, ya no hay tragedia, hay comedia. Tomemos el caso de Edipo. No importa que actúe con buena voluntad, está condenado. Eso es lo trágico.
En cambio, con Sócrates se introduce otra lógica, la del cálculo racional. Si uno piensa bien, puede actuar bien, y si actúa bien, puede alcanzar la felicidad. Esa es la promesa del optimismo socrático. Pero esa promesa mató a la tragedia. Lo trágico no pudo sostenerse cuando la música fue reemplazada por el diálogo, el coro por el héroe individual, el canto colectivo por el discurso racional. Y cuando se suprimió la música, se perdió también la voz irracional de la condición humana. La tragedia perdió su alma. Nietzsche, como filólogo, vio cómo esta forma artística desaparecía y también supo ver los paralelismos con su propio tiempo. Nietzsche, con el tiempo, se distanció de su primer gran libro, El origen de la tragedia. Lo llamó, sin rodeos, un libro imposible. Lo encontraba mal escrito, excesivo, recargado, saturado de imágenes forzadas y contradicciones. Le reprochaba ser sentimental, incluso afeminado en algunos pasajes y demasiado convencido de sí mismo como para preocuparse por justificar lo que decía. No era un libro filológico en sentido estricto, ya que muchas de sus afirmaciones carecían de pruebas, pero tampoco era un tratado filosófico clásico, era otra cosa, algo inclasificable. Nietzsche lamentaba no haber tenido el valor en ese momento de crear un estilo propio. En lugar de eso, intentó comunicar ideas nuevas y radicales usando el lenguaje prestado de Kant y de Schopenhauer, pensadores que en el fondo ya había comenzado a cuestionar. Pero lo que su obra decía, más allá del estilo, era claro. El arte no es un adorno de la vida, es una necesidad para poder soportarla. Y para explicar esto, Nietzsche recurre a dos figuras míticas, Apolo y Dioniso. Dos dioses, dos símbolos, dos formas de estar en el mundo. Apolo es el dios de la luz, de la forma, de la medida. Es la claridad, la armonía, el contorno preciso. En términos humanos, es la conciencia individual, la imagen nítida, la escultura perfecta, la simetría griega, el sueño ordenado. Nietzsche asocia a Apolo con el sueño porque éste representa ese mundo interior de imágenes bellas que, aunque irreales, nos sostienen. Los sueños no son verdad, pero nos dan forma. Lo apolíneo es ese impulso que crea figuras, que da sentido al caos, que transforma la existencia en algo visible, legible, decoroso, ordenado y manejable. Dioniso, en cambio, es el dios de la embriaguez, del éxtasis, del desborde. Es la ruptura de toda forma. En su presencia, las distinciones se disuelven, ya no hay yo ni tú, ya no hay tiempo ni espacio, ya no hay individuo. Todo se funde en un solo latido. Nietzsche vincula a Dioniso con el estado fisiológico de la embriaguez. Y no solo la ebriedad literal del vino, sino esa expansión del alma donde los límites se rompen y el hombre se vuelve uno con la masa, con la naturaleza y con lo que lo excede. En ese trance dionisíaco desaparece el pasado, la memoria, la identidad. Es un momento de olvido total. Y aunque es una vivencia unificadora, también es peligrosa. Después de la embriaguez siempre llega el despertar, la caída, el regreso a la separación. Esa transición, Nietzsche lo sabía, es dolorosa y requiere un ritual que lo contenga. Nietzsche mira entonces hacia la antigua Grecia, un pueblo que, en el imaginario común, solemos asociar con el orden apolíneo, columnas, templos, mármol blanco, pero la verdad es más compleja. En las islas del mar Egeo, en los márgenes del mundo griego, había tribus que celebraban festivales dionisíacos, desbordes, danzas frenéticas, música salvaje, sexualidad sin límites. La Grecia apolínea trató de defenderse de esa fuerza descontrolada. Nietzsche lo ilustra con una imagen, Apolo sosteniendo la cabeza de Medusa para espantar el horror. Pero no pudo mantener la raya. El impulso dionisíaco comenzó a filtrarse, a mezclarse, a fundirse con la cultura apolínea. Y de ese cruce nació algo nuevo, la tragedia griega. Un arte que no es ni pura ilusión ni puro desborde, sino una forma de conjugar ambos impulsos. Un canto que asume el dolor del mundo y lo transforma. Originalmente, la tragedia no era una obra para ser vista, era un rito colectivo, un canto coral en honor a Dioniso. El pueblo entero participaba, fundido en un mismo ritmo, una misma emoción. Era la música, el ditirambo, lo que canalizaba el dolor humano, la finitud, el absurdo.
Pero luego ocurrió algo decisivo. El canto se escindió, el coro se separó del público, apareció un actor enmascarado y así nació el teatro. La tragedia tomó forma escénica, el público ya no participaba, solamente observaba, y con esa distancia también llegó la posibilidad del juicio racional, del cálculo, del argumento. La tragedia ática primitiva, especialmente con Esquilo y Sófocles, combinaba de forma equilibrada estas dos fuerzas. Era para Nietzsche la expresión artística sublime del devenir trágico de la existencia, una afirmación vital del sufrimiento, canalizada por medio del arte. La tragedia sobrevivió mientras Apolo y Dioniso se mantuvieron en tensión, pero ese equilibrio fue roto. El responsable, según Nietzsche, fue Eurípides, el último gran tragediógrafo, y junto a él su aliado invisible, Sócrates. Con su crítica racionalista, con su confianza en la razón, Eurípides transformó el teatro en discurso. Sócrates sostenía que solo es virtuoso quien posee conocimiento. Desde esa lógica ya no hay tragedia, hay error de cálculo. Y si la desgracia de un personaje es fruto de su ignorancia, lo que antes era destino se vuelve culpa, y la tragedia se convierte en comedia moral. Nietzsche dice algo estremecedor. La tragedia no desapareció como otras artes antiguas, que murieron lentamente. La tragedia griega se suicidó. Murió trágicamente como sus propios héroes, en un conflicto insoluble. Y con ella también se apagó una forma única de vivir el dolor humano, afirmar la vida con todo su horror, su contradicción, su sinsentido, y aún así decir sí. Muchos se burlan de los creyentes religiosos por su ingenuidad, por confiar en dogmas que no pueden probar. Pero Nietzsche nos advierte, quienes creen ciegamente en la ciencia no están tan lejos de esa fe, porque también en ellos hay una convicción, un dogma no confesado, el dogma de que la razón puede conocer la verdad. Para Nietzsche, nuestro pensamiento conceptual es en gran medida una estrategia de defensa. En los comienzos de la humanidad, quienes no sabían distinguir entre lo que se parecía y lo que era diferente, corrían riesgo de muerte. Entonces empezamos a igualar lo que era solamente similar, a simplificar el caos para poder sobrevivir. Pero lo semejante no es lo idéntico y lo idéntico no existe. No hay hechos puros, todo está en flujo, todo es devenir. La sustancia, el sujeto, la acción, el objeto, la forma, no están ahí esperando a ser descubiertos, los inventamos. Y a partir de esas invenciones construimos la lógica, una herramienta que ignora el cambio, que abstrae las diferencias, que petrifica el río de la realidad. Y así el mundo empezó a parecer lógico porque nosotros lo habíamos logificado antes. A cambio, obtuvimos muchas ilusiones. La idea de substancia, la noción de yo, de causa, de finalidad, de ley, de número, de libertad. Todas ellas son invenciones humanas que han sido proyectadas sobre las cosas, olvidando su origen. Y cuando esa proyección se endurece, aparece lo que llamamos verdad. Pero una verdad así no es neutral, es un acto de poder. La ciencia misma, que se proclama objetiva, libre de valoraciones, también descansa sobre supuestos metafísicos. Tiene su propio Dios, la verdad, y sus sacerdotes, los hombres del conocimiento. Pero Nietzsche insiste, las verdades absolutas de la ciencia no son verdades, son interpretaciones, son perspectivas que se han impuesto sobre otras, y que se han olvidado que lo son. ¿Qué es la verdad entonces? Para Nietzsche, la verdad es un ejército móvil de metáforas, una suma de convenciones que con el tiempo se han vuelto obligatorias. Verdades que son, en el fondo, ilusiones útiles, aceptadas por una comunidad, verdades que se imponen porque tienen un uso social, porque permiten vivir juntos, pactar, organizar, evitar la violencia. Y cuando alguien rompe ese pacto y hace pasar por real algo que no lo es para el grupo, entonces aparece el mentiroso. No por decir algo falso, sino por transgredir el código compartido. En ese sentido, la verdad no es una revelación, es una forma de ordenar el mundo, de hacerlo habitable, de permitir coexistencia.
pero su precio es alto, olvidar que estamos mintiendo. La conciencia para Nietzsche no es el centro de la verdad ni una llama pura que nos guía, es más bien una herramienta social desarrollada bajo presión. Nació porque necesitábamos entendernos, obedecer, dar órdenes, comunicarnos, y como tal, solo capta la superficie de las cosas. El mundo de la conciencia es el mundo de los signos, de lo general, de lo vulgar. Todo lo que se vuelve consciente se simplifica, se banaliza, se falsifica. Nuestros actos más profundos, más íntimos, más personales, en cuanto los traducimos a palabras, pierden su singularidad. El lenguaje no puede expresar los matices, las gradaciones, los movimientos sutiles de la realidad. Solo pone nombre a los extremos, al amor, al odio, al deseo, al dolor, pero no puede decir todo eso que se mueve entre líneas, todo ese tejido silencioso del caos de la realidad. Y sin embargo, nos creemos superiores, creemos que el hombre es el centro, el orden, el señor de lo real. Pero para Nietzsche, el hombre no es más que un animal extraviado, un ser que ha perdido el sentido común animal. Pero su inteligencia, lejos de ser su corona, es su defensa, un mecanismo de los débiles, de los que no pueden sobrevivir por fuerza y necesitan inventar ficciones para sostenerse. Incluso el conocimiento más riguroso, la ciencia, la lógica, la filosofía, esconde ese origen, y lo oculta porque su valor depende de que no se sepa. No es verdad que la conciencia sea la luz del espíritu, es más bien una caverna llena de ilusiones, de monstruos, de telarañas que atrapamos y confundimos con joyas. Nos engañamos creyendo que conocemos cuando en realidad nos estamos ocultando. Y así acabamos viviendo en un mundo de sombras, en un mundo de residuos de metáforas, tomando como real lo que no es más que un reflejo, confundiendo la telaraña con una joya y el conocimiento con la vida. Pero Nietzsche no propone resignación, propone liberación, una crítica profunda que no es negación, sino transformación. La verdad no se descubre, se crea, es un proceso, una actividad, una forma de afirmar la vida, un ejército de voluntad, de interpretación, de construcción. No hay verdad absoluta, pero sí hay formas de interpretar que favorecen la vida. Y esa es la pregunta nietzscheana clave. ¿Este juicio, esta idea, este valor, favorece la vida? Entonces, la crítica ya no es solo teórica, se vuelve ética. Quien reconoce que toda verdad es una creación ya no se siente dividido, no busca verdades absolutas, busca vivir plenamente. El conocimiento ya no es crepuscular, es amanecer. El saber deja de ser una excusa para huir de la vida y se convierte en una forma de afirmarla. El espíritu libre no solo piensa libremente, sino que se libera. En el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, Nietzsche nos presenta una escena inolvidable, la figura de un loco corriendo por la plaza con una linterna encendida a pleno día, y grita una y otra vez: «Busco a Dios, busco a Dios». La multitud se ríe. «¿Se te ha perdido?», pregunta uno. «¿Está escondido? ¿Se ha ido de viaje?», ironiza otro. El loco se detiene, los mira con furia y lanza una sentencia que rasga el tiempo. «Dios ha muerto, Dios está muerto, y lo hemos matado nosotros, ustedes y yo. Todos somos sus asesinos». Pero este grito no es un acto de ateísmo vulgar, es algo mucho más radical. ¿Qué significa la muerte de Dios? No se trata de negar la existencia de un Dios personal, se trata de declarar el colapso de toda base metafísica en la que Occidente había construido su sentido, su moral y su conocimiento. Dios representa el fundamento último, la garantía de que el mundo tenía orden, verdad y justicia. Y ahora, ese centro ha desaparecido, nosotros mismos lo hemos hecho desaparecer, y con él también hemos borrado el horizonte. «¿Qué hemos hecho?», pregunta el loco. «¿Hacia dónde rueda ahora la tierra? ¿Lejos de todo sol? ¿No nos precipitamos en caída libre en todas direcciones?
¿No sentimos el aliento del vacío? ¿No hace ya más frío? ¿No anochece constantemente? La imagen es desgarradora y el diagnóstico brutal. El mundo ha perdido su centro, ya no hay arriba ni abajo, ya no hay verdad última y sin embargo, aún no lo hemos comprendido del todo. Llego demasiado pronto, dice el loco. Este acontecimiento está todavía en camino, aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Aunque Dios esté muerto, su sombra sigue proyectándose sobre nosotros. Sigue viva en la ciencia, en la moral, en la lógica, incluso en el lenguaje. Nietzsche nos advierte: no vamos a desembarazarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Porque la estructura misma de nuestro pensamiento está moldeada por categorías teológicas: la causa, la finalidad, el sujeto, la sustancia. Todo eso es metafísica solidificada en palabras. Todo eso es la sombra de Dios. Nietzsche no se limita a denunciar la muerte de Dios, también desmantela sus consecuencias religiosas. Para él, el cristianismo es una metafísica vulgar, es un platonismo para las masas, una estructura de pensamiento contractualista y calculadora, donde amar a Dios se convierte en una obligación. ¿Se puede mandar a amar?, se pregunta Nietzsche. ¿Cómo puede Dios amar solo a quienes creen en Él? ¿No es eso una moral del chantaje? El Dios cristiano no está más allá del resentimiento. Es un Dios pobre, dice Nietzsche, porque no puede superar la venganza. La religión, además, ha empequeñecido al ser humano. Todo lo fuerte, lo admirable, lo poderoso, fue proyectado fuera de nosotros hacia un ser divino, y nosotros quedamos como débiles, indignos, pecadores. Lo divino absorbió la grandeza y el hombre se quedó con la miseria. Eso, para Nietzsche, es una forma extrema de alienación. La religión destruyó el valor del ser humano al externalizar su fuerza. Nietzsche ve al cristianismo como una medicina que termina envenenando, porque aunque haya servido para frenar la crueldad en ciertos momentos históricos, también ha perpetuado la decadencia. Ha protegido a los débiles, pero no por compasión, sino por instinto de conservación. Las virtudes cristianas, la caridad, la humildad, la filantropía, no son altruismo genuino, sino una estrategia colectiva de los débiles para sobrevivir. Un egoísmo de rebaño, un sabotaje al impulso vital que exige selección, fortaleza y superación. Nietzsche describe 3 grandes etapas de la crueldad religiosa. Primero, se sacrificaban seres humanos a los dioses, los más amados, incluso los primogénitos, un gesto brutal pero directo. Después, se sacrificaron los propios instintos, el ascetismo, la negación del cuerpo, la mutilación del deseo. Finalmente, se sacrificó a Dios mismo y en su lugar se adoró a la nada. Y ese último sacrificio es el acto más cruel de todos y es el sello de nuestra época, porque después de ese sacrificio quedamos en deuda eterna. Nietzsche no se detiene en la destrucción. La muerte de Dios no es el final, es una invitación, es una apertura. Ya no hay verdad revelada, ya no hay moral impuesta, ya no hay estructura fija. Pero eso no significa desesperación, significa creación. El hombre es ahora una cuerda tendida sobre el abismo, un puente, no una meta. Y su tarea ya no es obedecer valores heredados, sino crear nuevos valores. No para volver a inventar un Dios, sino para afirmar la vida tal como es, caótica, ambigua, trágica, pero también vibrante, libre y poderosa. La crítica de Nietzsche no busca destruir por destruir, busca liberar, quitar el peso de la moral tradicional, de los valores decadentes, de las ilusiones religiosas que nos impiden vivir con intensidad. Y en su lugar propone una nueva ética, la del espíritu libre, el que no teme al abismo, el que crea sentido, el que afirma la vida sin necesidad de redención. Porque si Dios ha muerto, todo está permitido, pero también todo está por hacerse. Hay un pensamiento que si se apodera de uno, puede transformarlo para siempre. Un pensamiento que exige la máxima responsabilidad y el mayor coraje. Nietzsche lo llamó el eterno retorno de lo mismo.
A simple vista puede parecer una idea cosmológica. Si el mundo es una cantidad finita de energía en un tiempo infinito, si cada combinación posible debe tarde o temprano repetirse, entonces todo ha ocurrido y volverá a ocurrir una y otra vez. Cada gesto, cada palabra, cada instante se repetirá infinitas veces, en el mismo orden, con los mismos detalles. La luz de la luna entre los árboles, este instante y yo mismo. El río siempre fluyente sobre sí mismo, todo pasa, todo vuelve, la rueda del ser gira eternamente. Pero Nietzsche no introduce esta idea para especular sobre la estructura del cosmos. Lo que le interesa no es la física, sino la ética. Imagina, nos dice Nietzsche, que un día, en medio de tu soledad, aparece un demonio y te dice: esta vida que vives ahora, tal como la has vivido, deberás volver a vivirla una e innumerables veces más. No habrá nada nuevo, todo volverá, cada dolor, cada placer, cada pensamiento, cada suspiro. Aún esa araña que ves, ese rayo de luna, ese instante y yo mismo. Y entonces te pregunta: ¿querés que esto se repita una y otra vez? ¿Cómo reaccionarías? ¿Te tirarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo tu destino? ¿O te estremecerías con gratitud y dirías: tú eres un dios, nunca he oído nada más divino? Ese pensamiento, dice Nietzsche, puede cambiarlo todo, porque es la pregunta radical la que pesa sobre cada acción, cada elección, cada instante. No se trata de resignarse al destino, es todo lo contrario, es asumir una responsabilidad trágica, vivir de tal modo que uno quiera volver a vivirlo todo, con alegría, con conciencia, con voluntad. A esto Nietzsche lo llama la afirmación suprema. Este tipo de afirmación exige una nueva forma de humanidad, un ser que no huye del dolor ni busca consuelo ni ilusiones, un ser que crea sus propios valores, que no necesita mandamientos ni esperanzas trascendentes, un ser que baila sobre el abismo sin temor. Ese ser es el superhombre, no una especie biológica superior, sino el hombre que ha superado al hombre, el que realiza en sí mismo una transvaloración de todos los valores, el que ya no mide su vida con categorías heredadas, sino que crea desde sí un nuevo sentido. Decir sí al eterno retorno no es un decir por costumbre, es un decir con la mayor lucidez. Esta afirmación es lo que Nietzsche llama amor fati, amor al destino. ¿Y la vida era esto? Pues bien, que sea una vez más. En Así habló Zaratustra, Nietzsche nos da una imagen para comprender esta unión. Mira, un águila da vuelta en círculos y de su cuello cuelga una serpiente, no como presa, sino como amiga. El águila representa la altura, la visión lejana, el vuelo. La serpiente representa la astucia, la tierra, el ciclo. Ambas se unen, el espíritu más alto y el más profundo, el que mira desde lo alto y el que abraza lo más oscuro. La tarea no es comprender intelectualmente el eterno retorno. La tarea es vivir como si fuera cierto, y que ese pensamiento guíe nuestras acciones. Vivir de tal modo que tengas que desear vivir de nuevo. Esa es la ética más radical. No niega la vida, la afirma, no escapa del dolor, lo transforma, no busca consuelo, busca potencia. En Así habló Zaratustra, Nietzsche nos habló de 3 transformaciones del espíritu, 3 figuras simbólicas que representan el camino hacia el ser más elevado, el camello, el león y el niño. Primero está el camello, el que se arrodilla para ser cargado. Es el que dice sí al peso, al deber, a la norma. El espíritu que, durante siglos, aceptó todo lo que se le impuso, la ley, la moral, la compasión. El camello soporta todo, pero no elige nada. Es la figura del sometimiento noble, del que aún venera y se autoniega. Pero este espíritu no puede permanecer así para siempre. Luego viene el león, el que ruge, yo quiero. El que dice no a los valores heredados, no a las cadenas, no a las verdades impuestas.
El león quiere su libertad no para descansar en ella, sino para crear un nuevo espacio donde pueda afirmar su voluntad. Es la figura del combate, de la destrucción fértil, pero aún no basta con destruir. Por último, llega el niño, el símbolo del nuevo comienzo, de la inocencia, del olvido, que transfigura. El niño es juego, movimiento, creación. Dice un sí puro, un sí sagrado a la existencia tal como es. Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, una rueda que se mueve por sí misma. Nietzsche no enseña una moral de la sumisión, tampoco una moral de resentimiento. Enseña a decir no a todo lo que debilita, a todo lo que agota y reprima. Y enseña a decir sí a lo que fortalece, a lo que hace crecer, a lo que justifica el sentimiento de la fuerza. La vida, nos dice, es voluntad de más, de expansión, de superación, y quien pueda afirmarse será feliz. Y no porque la felicidad sea una recompensa de la virtud, sino porque el hombre fuerte declara virtuoso su propio estado de plenitud. El mundo, según Nietzsche, aún está regido por valores nihilistas, por una moral que niega la vida, que la restringe, que la acusa. El bien que se nos enseñó es en realidad una forma domesticada del mal, una pasión domada, una energía contenida, y cuanto más débil es una persona, más cosas considera malas, porque no las puede afrontar. La justicia en este mundo es muchas veces la venganza disfrazada, un mecanismo para que los impotentes puedan sentirse poderosos. La moral altruista, la compasión exagerada, la supuesta igualdad son para Nietzsche expresiones de la voluntad de negación, no de bondad, sino de decadencia. La vida, dice Nietzsche, es apropiación, tensión, imposición, creación. Y no hay que temer estas palabras, desde antiguo se las ha cargado de sentido negativo, pero son las fuerzas que han hecho posible toda cultura, todo arte, todo pensamiento profundo. Hay que atreverse a ser inmoral como la naturaleza. No por crueldad, sino por afirmación vital, por fidelidad a lo que somos, seres en potencia, de deseo, de afirmación. Y para liberarnos debemos hacer un atentado contra 2 milenios de moral antinatural. Crear, dice Nietzsche, es la suprema exigencia, el fundamento de todo hacer esencial. El verdadero adulto es aquel que ha recuperado la seriedad del niño al jugar, el que no se detiene en su ideal, sino que lo supera, lo transforma, lo vuelve a lanzar. El superhombre es aquel que afirma sin nostalgia, que cree sin superstición, que ríe incluso de sí mismo. Yo establecería una jerarquía de los filósofos según el rango de su risa, dice Nietzsche. El más alto, el que puede reír con carcajadas áureas, no porque tome nada en serio, sino porque ha superado la gravedad de la culpa, el peso del dogma, la rigidez de lo serio. Los dioses, si filosofan, también deben saber reír, incluso en los actos sagrados. Nietzsche no propone una simple crítica a la moral tradicional, propone algo mucho más radical, una transvaloración de todos los valores. Significa esto: revisar, invertir y crear de nuevo los valores que hemos heredado, desenmascarar los supuestos que se nos presentan como el bien, lo justo, lo virtuoso, y preguntar, ¿a quién benefician estos valores? ¿A quién fortalecen y a quién debilitan? Las virtudes que hoy se celebran, la obediencia, la castidad, la humildad, la piedad, no están hechas para fortalecer la vida, sino para disciplinarla, controlarla y sofocarla. No se alaban por lo que provocan en quienes las practican, sino por el efecto social que producen en otros: comodidad, previsibilidad, sumisión. Detrás de esa alabanza al desinterés, al sacrificio, a la modestia, no hay nobleza, hay estrategia, según Nietzsche. La moral tradicional fue creada por los débiles para protegerse de los fuertes, para hacerles sentir culpa por su poder, para volver sospechosa su afirmación de la vida. Se invirtieron los valores, lo hermoso, lo enérgico, lo instintivo, lo conquistador, fue tachado de pecado, de orgullo, de soberbia.
y todo eso se hizo en nombre del bien. ¿Y por qué triunfó esa inversión? Porque el hombre, dice Nietzsche, es un superanimal, un ser que, para poder alejarse de su parte más instintiva, tuvo que mentirse a sí mismo. Tuvo que creerse superior, tuvo que inventar una moral, tuvo que despreciar todo lo que le acercara a la bestia, y así surgió el desprecio por el cuerpo, por los esclavos, por lo animal. La moral fue el precio para poder soportarnos a nosotros mismos. Y no hay que olvidar que la moral, como todo triunfo, se impuso por medios inmorales, violencia, imposición, mentira. Nada de eso es accidental. El orden moral nació del constreñimiento cuando un grupo más fuerte sometió a los individuos. Lo que comenzó como obligación, con el tiempo, se volvió hábito y luego virtud. Lo que una vez fue regla impuesta, terminó siendo una segunda naturaleza. Los débiles lograron dar vuelta al mundo, dieron vuelta a la escala de valores, volvieron criminales a los nobles, convirtieron el deseo en culpa, la fuerza en arrogancia, la belleza en vanidad, la alegría en pecado y aún peor, convirtieron el amor a la tierra en odio hacia lo terrenal. En la moral de los señores, el bien no se define por utilidad ni por obediencia. Se define desde la fuerza, el orgullo y la vitalidad. El hombre noble no necesita justificar sus valores, él mismo es la medida. No pregunta, ¿esto es bueno para todos?, sino, ¿esto es digno para mí? ¿Esto me eleva? ¿Esto afirma mi vida? En esta moral, bueno es sinónimo de noble, poderoso, espontáneo. Y malo es lo bajo, lo servil, lo cobarde, lo mezquino, lo que se arrastra. El hombre noble no ayuda por compasión, ayuda desde su exceso de poder, como quien derrama sin empobrecerse. No calcula, no guarda rencor, no vive en el pasado, dice sí a la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando los valores no los definen los fuertes, sino los débiles? Ahí nace la moral de los esclavos, una moral reactiva, creada por los oprimidos, los inseguros y los resentidos. Esta moral no afirma nada propio, solo niega lo que envidia y convierte en virtud todo aquello que les permite sobrevivir. La compasión, la humildad, la misericordia, la paciencia, la obediencia. El esclavo no puede amar la fuerza, no puede admirar al que lo domina, entonces inventa una historia. El poderoso no es feliz, su alegría es falsa, su libertad es arrogancia, su fuerza es maldad. Y así nace una nueva antítesis, el bueno y el malvado. Donde la moral de los señores honraba la vitalidad, la de los esclavos predica la modestia. Donde el fuerte inspira respeto, ahora se lo teme, y el miedo se transforma en condena. El buen hombre ya no es el fuerte, sino el no peligroso, el fácil de engañar, el bonachón. La moral de los esclavos nace del resentimiento. Es una reacción contra lo que no se puede alcanzar, una forma de volver sospechoso todo lo que brilla, todo lo que afirma la vida, todo lo que quiere más. Y como no puede vencer al Señor en el plano de la fuerza, el esclavo lo vence en el plano de la moral. Lo culpa, lo acusa y lo convence de que su fuerza es un pecado. El Señor crea valores, el esclavo reacciona a ellos. Esa es la diferencia más profunda. La moral del Señor es afirmativa, generosa, plena. La moral del esclavo es defensiva, útil, reducida. Una nace del exceso, la otra de la escasez. Nietzsche no escribió para su época, escribió, como él dijo, para oídos que aún no han nacido. Por eso sus palabras todavía suenan como dinamita. No vino a edificar templos, sino a derribarlos a martillazos. No buscó verdades eternas, sino una danza en el filo del devenir. Nos enseñó que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero también que todo porqué es una creación nuestra. Nos advirtió, si mirás largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de uno. Y aún así nos pidió bailar al borde del abismo, no por ignorancia, sino por afirmación. Hay que tener caos dentro de uno para poder parir una estrella danzante. Y para ello debemos convertirnos en el niño, ese espíritu de juego, olvido, creación y nuevo comienzo.
Solo él puede decir el sí que funda el futuro. El mundo para Nietzsche no es algo que se encuentra, es algo que se crea, con valor, con estilo, con risa. El superhombre es el sentido de la Tierra, y nuestra tarea es tender el puente que nos lleva hacia él. Ya fuimos camellos, ya fuimos león, el tiempo de jugar ha llegado, y con él el tiempo de crear.